Mi nombre ya lo saben, algunos por si no lo conocen es Jaimito Baby. Me han rescatado, me han puesto aquí para comentarles cosas, hablar con ustedes, con los internautas. ¿Quién? Ya se lo voy a decir quién. Estoy escribiendo un libro. Wow. Un libro con personajes ficticios. No necesariamente son reales. Antes de seguir comentándoles de este libro, quiero decirles que he tratado de recrear, bueno, yo no, mi mujer, porque sin mi mujer no podría hacer esto. Estas florecitas, estas macetas son del vivero de mi casa, en Miraflores. Y he querido tratar de asemejar a un set de televisión. Y esto no lo podría haber hecho en la vida, jamás, si no fuera por mi Silvi, ¿no? Mi mujer, tan querida. ¿Cómo estás, mi Silvi, que me acompaña, está por aquí? Silvita. ¿Quieres saludar? Saluda a las... Quiero mandarle saludos a mi mamá que me está mirando. Pero hablándoles de la actualidad también, porque me he enterado por ahí que está de moda esto de la suplantación. En estas cosas de la suplantación he visto Cristian, Pamela, muchos personajillos de la TV. Y he querido tomar justamente ese nombre, suplantación, para arrancar con mi libro. Y mi mujer me va a ayudar a descifrarlo. Silvia, ¿qué es la suplantación según la Real Academia de la Lengua? A ver, mi amor, déjame buscarlo, ¿ya? Está googleando. Sí. Linda, Ya. mi Silvia. Sí. La eso. suplantación es el acto de hacerse pasar por otra persona o entidad para obtener algún beneficio o daño. Buena, gracias, mi Silvia. Siempre ayudándome. Siempre. ¿Qué haría yo sin mi Silvi? Nada. Qué tierno. Yo me levanto tarde y mi director me dice, porque soy nuevo en internet, y me dice que me estoy pasando. Que vaya ya con el primer videíto que he encontrado por ahí. El videíto se llama Firmes y Trampas. Vamos a ver.